Muy buenas tardes, estimados teleescuchas y seguidores de estas nuestras acostumbradas microcápsulas de cultura jurídica semanal. El día de hoy ya nuestra cápsula 201, primera del 2024, y pues ya 201 cápsulas cuyo único cometido es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando, y en particular pues estudiantes de Derecho, Criminología, Ciencias Jurídicas y algunas otras ciencias afines, quienes nos escriben con comentarios, dudas sobre cada uno de los temas que exponemos en estas nuestras acostumbradas microcápsulas en nuestros canales que ustedes ya conocen: Cultura Jurídica Televisión en YouTube, Cultura Jurídica Facebook, en el grupo de Facebook, en Telegram, Cultura Jurídica, y en Instagram también, Cultura Jurídica Televisión. Y bueno, pues recuerden que en nuestro canal de YouTube no solamente están subidas estas cápsulas, sino material didáctico, audiencias, conferencias, mesas de debate que hemos tenido sobre distintos temas, y además de otros colegas que se han subido a nuestra página. Y bueno, el primer tema que quiero tocar el día de hoy es que finalmente fue nombrada la nueva ministra de la Corte, en sustitución al expresidente de la Suprema Corte, quien se incorporó a la campaña de Claudia Sheinbaum en la 4T, y eligen a Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que el presidente enviara una terna de juristas para ocupar ese cargo. Algo que me llama mucho la atención es que pues se diga que esta ministra es una ministra surgida del pueblo, o que representa al pueblo, pero yo quisiera hacer una acotación de que no puede considerarse de tal manera, porque pues los cargos de ministro de la Suprema Corte no son elegidos por vía popular, por vía elección, como sí en el caso del presidente de la República, diputados y senadores, que sí se eligen vía representación proporcional, y a donde podríamos pues por lo menos evidenciar que efectivamente nos representan. Hay una representación indirecta vía elección, y desafortunadamente el simple hecho de que sea propuesta por otro poder, por el Poder Ejecutivo, como es el caso del presidente, pues ya lo hace que no sea un proceso democrático. De hecho, se había propuesto en algún momento de que los ministros de la Corte pudieran ser electos vía votación, lo cual me parecería bastante bueno y prudente, sobre todo porque el Poder Judicial Federal pues es uno de los poderes que desafortunadamente no han podido entrar al mismo carril de la 4T, a una limpieza al interior de dicho organismo, de dicho poder, y que realmente pues se dé una reforma judicial como se pretendía en ese poder opaz, en ese tercer poder como es el Poder Judicial, y que ya habíamos comentado en otras cápsulas que desafortunadamente esa reforma pues no llegó a buen puerto, no se pudo consolidar. Ahora bien, esa propuesta de que pudieran ser juristas destacados a través de convocatorias públicas abiertas para que pudieran ser elegidos incluso por vía votación, pues sería quizá el camino más democrático para así considerar que un ministro realmente representara al pueblo. Porque lo que hemos visto es que desafortunadamente, no solamente en el caso del Poder Judicial, sino otros poderes, pero específicamente los ministros de la Corte, pues muchas veces obedecen a otros intereses y los defienden, y no son los intereses de la población, no son los intereses de
de las mayorías. Eso desafortunadamente ha llegado a pasar en muchos de estos criterios emitidos por la Corte y cuyos juristas como un servidor no logramos entender por qué existen cierto tipo de resoluciones, e incluso resoluciones algunas veces hasta contradictorias, ¿no? Entonces, para que pudiéramos hablar que efectivamente se ha elegido a un ministro o a una ministra, como fue el caso, y que realmente se dijera que es una ministra del pueblo, pues tendría que haber sido por el voto popular, ¿no? Por la elección libre, secreta de esos miembros de la Corte, cosa que no se ha dado, ni creo que se vaya a dar en el corto y mediano plazo, y realmente sean elegidos por votación popular mediante una convocatoria pública, abierta, transparente, equitativa, para que juristas que quisieran integrar el Poder Judicial, en este caso la Suprema Corte, pues lo pudieran hacer, lo cual sería pues realmente un avance democrático, ¿no? Y lo que hemos visto es que desafortunadamente pues prevalece el designio, el dedazo. Así no puede haber autonomía judicial, lamentablemente. Y además, muchas veces se seleccionan no los mejores perfiles, eso también es importante mencionar. Hay gente que ni siquiera ha tenido trayectoria en el Poder Judicial y la pretenden nombrar como ministro, ¿no? O bien con antecedentes muy oscuros y llegan a ser ministros. Prueba de ello es el caso Medina Mora, ¿no? Que salió por la puerta de atrás de la Corte, acusado de estar involucrado con el crimen organizado, lavado de dinero, tráfico de influencias, y que ahora deja la Corte, o lo dejó hace tiempo, y vive en la impunidad, ¿no? Vive en la impunidad porque pues realmente no ha habido ningún proceso en contra de este exministro señalado pues por actos de corrupción, ¿no? Entonces, desafortunadamente, este método de selección por terna a cargo del Ejecutivo Federal, o sea, de representante de otro poder, pues eso no garantiza que quien vaya a llegar a la Suprema Corte, sea ministro o ministra o viceversa, pues tenga independencia judicial, realmente vele por los intereses del pueblo, porque las resoluciones jurídicas realmente sean bajo criterios de equidad, de justicia, cosa que desafortunadamente muchas veces no llega a suceder, y hasta que se cambie ese método de selección ya podríamos hablar de que efectivamente emana una ministra o ministro del pueblo, ¿no? Para que lo pudiéramos llamar de esa manera, ¿no? Y como lo hemos criticado en algunas otras cápsulas, el Poder Judicial es uno de los poderes que más alejado se mantuvo del pueblo, de la ciudadanía, en los que más nepotismo, corrupción hay, en los que más opacidad hay, pues desafortunadamente no ha estado a la altura de los cambios que últimamente se han dado, pues en camino hacia una transformación, ¿no? Entonces, pues ministros van, vienen, ingresan, pero pues realmente no podemos considerar que eso por sí mismo mejore la calidad de la administración de justicia y se mejore la calidad de las decisiones que se toman en ese órgano colegiado, el máximo órgano de justicia en nuestro país. Y el segundo tema viene en relación precisamente también con el Poder Judicial, con las resoluciones que tiene los tribunales colegiados y la Corte, donde se aplazó, de hecho hace 2 días apenas, me enteré que se aplazó el resolutivo a través del cual la transnacional Monsanto, Bayer Monsanto, que es una empresa estadounidense, impugnó el decreto que había emitido el Ejecutivo Federal para prohibir la importación de una sustancia llamada glifosato. Este glifosato es un herbicida que fue patentado en los años 70 y que ya ha habido
controversias allá en Estados Unidos y en otros países de que ese ingrediente de estos herbicidas pues es cancerígeno. Es cancerígeno, daña la tierra, daña las aguas, daña la flora, daña la fauna. Es un agente herbicida muy tóxico para otras especies. Y además, pues obviamente, tiene consecuencias a largo plazo en la flora, ¿no? ¿Por qué hay esta controversia? Porque, bueno, este corporativo multinacional pretende que se importe este ingrediente y se utilice aquí en México. Y aquí en México desde el 2015, un poquito después, se hicieron estudios donde se comprobó en otros países que era cancerígeno. Se enfrentaron varias demandas por ese tema. Y aquí esta transnacional impugna ese decreto vía amparo, que ahorita está en revisión, y un tribunal colegiado en materia administrativa está a cargo del resolutivo, donde finalmente se va a saber si esta empresa, como muchas empresas que hacen negocios con lo de un país, los recursos naturales de un país, a lo mejor debiera de ser así, pero en condiciones benéficas para el país donde se hacen ese tipo de actividades, cosa que desafortunadamente muchas veces no pasa, ¿no? Explotan los recursos naturales sin ningún control, sin ningún cuidado, sin ninguna cuestión para evitar daños, etcétera. Entonces se impugna vía amparo y ahorita está en manos de un tribunal colegiado el que se pueda decidir si finalmente se importa o no esa sustancia, que ustedes lo pueden buscar ahí en el chat GPT o en Google o en cualquier buscador, y van a ver que esa sustancia es altamente nociva y peligrosa tanto para el ser humano como para los animales, ¿no? Y bueno, y aún así no sé cómo es posible que todavía existan empresas que pretenden usar ese tipo de herbicidas, pero bueno, la controversia ahí está. Se dice, no es algo oficial, que la resolución va a ser favorable para esta empresa. No lo creo, porque no creo que haya un juez o un tribunal obtuso que permita que se importe ese herbicida sabiendo que puede causar graves daños a la salud, e incluso hay demandas donde personas han sufrido cáncer por el uso de este herbicida, ¿no? Entonces hay cosas que como que no cuadran, sobre todo cuando suena metálico. Quiere decir que hay dinero de por medio y pueda salir una resolución totalmente contradictoria en este tema, que pues yo soy de los que defiendo derechos humanos, flora, fauna. Incluso hay veces que se talan árboles, y como les decía yo, en este caso pues sería muy grave que se autorizara la importación de ese herbicida, de ese químico, que yo tuve oportunidad de leer en los antecedentes. Por donde se le vea, es un producto muy nocivo para el agua, para la tierra, para la fauna. Y que quería comentar el día de hoy en esta nuestra cápsula 201 cápsulas, cuyo único cometido es el incrementar